Creo que acá todos compartimos que la situación es una situación donde lo que se está discutiendo es lo que es justo y lo que es injusto. Creo que no hay mucho más para decir yo que les pueda sumar a lo que ustedes ya piensan, pero sí que querría resaltar esto antes de entrar en los temas estrictamente jurídicos. Yo estaba leyendo anteayer en un diario, quizás el principal diario de negocios del mundo, el Financial Times, una de las notas que sacan periódicamente sobre este tema. Y en esa nota insistían con una frase que la repiten mucho, que es que lo que está sucediendo alrededor de este tema no tiene un impacto sistémico, no debe preocupar al resto del sistema financiero, porque la Argentina es un país que se caracteriza, se distingue de todos los demás por ser un deudor recalcitrante. Y esa expresión estaba acompañada, como suele ocurrir en estos artículos, de una cita de un argentino. En este caso el argentino era Claudio Loser, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional durante los años 90, con responsabilidades directas en la supervisión de las economías del cono sur de América Latina. Debía llamarse Loser. Bueno, así se pronuncia en inglés seguramente. Y Loser lo que decía, que citaba el Financial Times, decía que sería catastrófico para la Argentina entrar en default, no acordar una solución, no pagar lo que la orden del juez indica, porque si no lo hiciera, continuaría pagando tasas altísimas por endeudarse. Yo leía eso en el principal diario financiero del mundo, citando supuestamente a un experto que además trabajó en el Fondo Monetario Internacional, y lo primero que me preguntaba es, ¿endeudarse quién? La Argentina, en los 12 años transcurridos desde que la gobierna el kirchnerismo, ni una sola vez recurrió a los mercados de deuda internacionales para obtener financiamiento. O sea que si hay un problema que no hemos tenido en ese sentido es tener que recurrir a los mercados y las tasas altas que nos cobraban. Es una falsedad, es algo que es fácticamente incorrecto. No solamente es un pronóstico incorrecto, sino que la realidad que está describiendo no es la realidad que es. Cuando quedó firme el fallo de Griesa, hará ya un mes, al día siguiente, dos de los principales comentaristas argentinos de la realidad nacional escribieron lo siguiente. El primero, Guillermo Cohen, Willy Cohen para Marcelo Longobardi en su programa de radio, escribió: con gran destreza y experiencia, Griesa encontró la forma de presionar para hacer cumplir su fallo, ratificando, sin violentar ni embargar dinero alguno, algo aún más importante, que en su país se cumple el derecho de propiedad. Y Carlos Pañi en La Nación, mismo día: la decisión que el máximo tribunal norteamericano adoptó ayer fue de una asepsia jurídica rigurosa. Cristina Kirchner cultiva un reduccionismo político que le impide pensar que existen decisiones autónomas de la voluntad del que manda. Los jueces estadounidenses siguieron otro criterio. Las obligaciones asumidas en un contrato pueden ser más coercitivas que la razón de Estado y cabe imaginar que el poder se incline ante un derecho. Eso escribieron dos argentinos, Cohen y Pañi. Contrasten esto con lo que escribió otro comentarista, por lo menos tan autorizado como ellos, que es el propio gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos en el escrito que presentó en su momento apoyando la postura argentina en este juicio. El gobierno de Estados Unidos dice: la interpretación inédita que hace el juez de una cláusula estándar, esta cláusula par y paso, es inédita y por lo tanto contraria al interés público de los Estados Unidos, porque altera expectativas razonables y no controvertidas de cómo deberían interpretarse esa clase de cláusulas. Es decir, tenemos una situación hoy
donde, y a esta altura no nos sorprende, hay sectores de la sociedad argentina que se ponen del otro lado y claman porque la Argentina haga lo que para la Argentina sí sería catastrófico, que es acatar este fallo tal como fue dictado y en los términos y en los tiempos en que está planteado. Entonces, ahora sí, con esa introducción, para que todos entendamos dónde estamos parados, hablo un poquito del tema jurídico. En mi opinión, el fallo de Griesa es jurídicamente extravagante y técnicamente defectuoso. Cuando digo jurídicamente extravagante, ya acabo de decir, lo dice también el gobierno de Estados Unidos en lo que acabo de expresar, cuando dice que es inédito, que es contrario al interés público de los Estados Unidos y que desafía expectativas razonables y no controvertidas de cómo debería ser fallado, lo que está diciendo es que el fallo tendría que haber sido lo opuesto de lo que fue. ¿Y por qué se dice eso? Porque este fallo desbarata 40 años de jurisprudencia pacífica en el mismo Estados Unidos y de prácticas de mercado ciertamente perfectibles, pero que durante todo ese tiempo han permitido que mal o bien las distintas crisis de deuda soberana se hayan ido resolviendo, incluyendo la propia crisis de deuda argentina del año 2001 mediante los canjes del año 2005 y 2010. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo la solución económica se construía sobre la base de una peculiaridad jurídica que tiene la deuda soberana. Los deudores soberanos se diferencian de los deudores privados de dos maneras. Al mismo tiempo son inusualmente vulnerables y inusualmente invulnerables. ¿Por qué? Son inusualmente vulnerables porque un deudor soberano, a diferencia de un deudor privado, cuando incumple su obligación de pago en la fecha que dijo que iba a pagar una deuda, no puede recurrir para protegerse, como si hace un deudor privado, a la ley de quiebras o a una norma. Y como un bono, por más complejidad financiera que tenga en términos de lo que significa jurídicamente, no es diferente que un préstamo cualquiera, cuando un deudor soberano incumple el pago que debía hacer en una fecha determinada, lo esperable es, y así sucede, que muy rápidamente el juez de la jurisdicción que sea, inclusive la Argentina, lo condene al pago, que haya un fallo firme que diga, usted debía tanta plata, la tenía que pagar tal día, no la pagó, la debe pagar. Eso es lo que los hace particularmente vulnerables. Y eso le pasó a la Argentina. De hecho, la Argentina tiene muchos fallos firmes en donde jueces, inclusive este propio juez, han dicho, debías tanto, no lo pagaste, lo tenés que pagar. Pero los países además son inusualmente invulnerables. Y son inusualmente invulnerables porque, a diferencia de un deudor privado, que cuando recibe un fallo de estas características tiene todo su patrimonio virtualmente a disposición de los acreedores para que los acreedores a través del juez lo embarguen y fuercen la venta para cobrarse, con escasas excepciones, el bien de familia, digamos, la casa donde uno habita, los deudores soberanos gozan de la protección de las normas que se llaman normas de inmunidad soberana. Las normas de inmunidad soberana, por ejemplo, la del propio Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana, así se llama y existe y está vigente desde el año 1976, son las que establecen qué bienes de un país extranjero puede embargar el juez de ese otro país donde se está dirimiendo el pleito. En el caso de Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana de 1976 lo que establece es que los jueces estadounidenses solamente pueden embargar para lograr que se pague una deuda de estas características, los bienes de ese país que se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos y que se utilizan para fines comerciales. Y desde entonces, leyes complementarias y las interpretaciones que han dado los jueces de esas leyes han ido precisando todos los bienes que no se pueden embargar, desde las reservas de un banco central hasta los bienes de una empresa cuyas acciones son propiedad del país extranjero, pasando por todos los bienes intermedios que se le puedan ocurrir. Embajadas, fragatas, aviones, etc. Es por eso que durante todos estos años los fondos buitres fracasaron en lograr embargar y forzar la venta de un bien de la Argentina. Ahora bien,
esa situación de vulnerabilidad por un lado, muy rápido vas a tener un fallo en contra, y invulnerabilidad por el otro, va a ser muy difícil que el acreedor logre cobrar si el país, o porque no tiene el dinero, o porque piensa soberanamente que lo debe usar para otra cosa, no te quiere pagar, hay un bien a tu disposición que vos puedas vender y cobrarte. Ese doble juego de ventajas y desventajas, ¿qué hace? Genera un incentivo para un acuerdo. Es ese doble juego el que permitió, francamente, que en el año 2005 realizáramos un canje y el 76% de los bonistas defaulteados aceptaron un canje con una quita, francamente, extraordinaria. Y es lo que permitió que 5 años después, cuando se realizó un nuevo canje, ese porcentaje de adhesión trepara del 76% a 92,4%. Bueno, ese esquema es el que se ha usado una y otra vez para resolver las crisis de deuda soberana en los últimos 40 años de decenas de países, de todos los continentes. Eso es lo que pone en crisis el fallo de Griesa. El fallo de Griesa pretende saltearse esa restricción con una orden y una interpretación de las cláusulas estándar de los contratos que nunca se había hecho antes, salvo alguna vez hace 15 años en una corte inferior de Bélgica. ¿Qué dice? Sin marearlos mucho jurídicamente. Dice dos cosas. La primera que dice es que la cláusula que está incluida en estos bonos, por la cual el deudor se obliga a dar un trato legal igualitario a todos sus acreedores, es una cláusula que está en los bonos anteriores, está en los bonos actuales, y que siempre había sido interpretada como que el país no podía mediante una ley darles un trato diferente. Por ejemplo, esa cláusula claramente dice, hubiera prohibido que en el año 2005, cuando hiciéramos el canje, hubiéramos dicho nosotros, bueno, por una cuestión de equidad, voy a ofrecerle el canje primero a aquellos bonistas que residan en la patria grande latinoamericana. Y lamentablemente los bonistas que residan en Estados Unidos o en Europa, el canje no se los voy a abrir hasta dentro de 2 años. Esa alternativa hubiera sido claramente una violación de la cláusula paribpasu, porque hubiera sido un trato desigual desde el punto de vista legal de acreedores que tenían derecho a recibir el mismo trato. El juez dice no. Esa no es la única manera de interpretar la cláusula. La manera de interpretar la cláusula, para mí, y cuando digo para mí, es para mí, para Griesa, no había pasado antes, es el trato igualitario quiere decir no trato igualitario legal, sino trato igualitario en la práctica. Y en la práctica quiere decir que si vos no estás pagando a nadie, ningún problema. Los estás tratando a todos igualmente. Ahora, si vos empezás a pagarle a alguien, le tenés que pagar lo mismo a todos. Esa interpretación hace virtualmente imposible resolver crisis de deuda soberana que por definición implican una dificultad para pagarle a todos todo lo que le debemos, ¿no es cierto? Pero esa fue la interpretación que le dio el juez. Y sobre la base de esa interpretación dictó una orden. La orden que dictó el juez, que es la que quedó firme hace un mes, ordena dos cosas. La primera, le ordena a la Argentina que se abstenga de pagarle lo que le debe a los bonistas que entraron en el canje si simultáneamente no le paga un pago equivalente a los fondos buitres. Por pago equivalente entiende, si ese día la Argentina paga todo lo que debe ese día, eso quiere decir que pagó el 100%, por más que sea una pequeña fracción de lo que le debe a los bonistas del canje. Y por lo tanto, como pagó el 100%, debe pagarle el 100% de lo que les debe a los buitres. Y como los buitres se les defaulteó todo en su momento, debe pagarle todo lo que dicen los bonos que había que pagar en el momento que se defaulteó, más todos los intereses de entonces. 1.330 millones de dólares, que con intereses corridos ya deben estar por los 1.500 millones de dólares. Y lo segundo que hace es, da una orden por la cual todos aquellos empresas, bancos que intervienen en el proceso de distribución de los fondos que se pagan a los bonistas del canje, llámese el fiduciario que los representa, que es el Banco de Nueva York, llámese las cámaras compensadoras, que son las que reciben los fondos y los distribuyen,
llámese los bancos donde tienen las cuentas, esos bonistas, etc., deben abstenerse de colaborar con el proceso de distribución de fondos si no reciben evidencia antes de que la Argentina ha cumplido la primera orden. Esa es la orden en la que tenemos y es la orden que está en este momento siendo resistida por el gobierno y tratando de resolver el entuerto en estas conversaciones que se están teniendo con los gobiernos. Yo dije que era jurídicamente extravagante, dije que era técnicamente defectuoso. Tiene un tercer atributo el fallo, esta orden. Está firme. Está firme quiere decir que esa sentencia, en el lugar que se dictó, que es los Estados Unidos, ya no resiste ninguna otra apelación. El juez la dictó, la Cámara de Apelaciones la confirmó y la Corte Suprema se abstuvo de opinar sobre ella. Este no es un dato menor. La Corte Suprema de Estados Unidos está integrada por 9 miembros. Para aceptar tomar un caso, la Corte Suprema de Estados Unidos requiere que 4 de sus miembros publicita cómo toma la decisión y qué opinaron cada uno de los jueces respecto a la decisión de tomar o no un caso. Lo único que sabemos es que de los 9 miembros, uno de los miembros, la jueza Sonia Sotomayor, que es una jueza, digamos, de orientación progresista dentro de lo que es la Corte Suprema de Estados Unidos, designada por Barack Obama, se abstuvo porque había intervenido en alguno de los casos contra Argentina anteriormente. O sea que participaron 8 en la decisión. Está clarísimo que de los 8 hay 5 que fueron designados por presidentes republicanos y que son extremadamente conservadores. Los otros 3 son jueces de la Corte Suprema designados por presidentes demócratas, que tampoco son... Pero son... Es decir, nosotros no sabemos qué pasó en la Corte Suprema. No sabemos cuán cerca estuvimos o no de que tomaran el caso, pero no es un dato menor. Ahora, bueno, estamos ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la situación hoy. ¿Qué hacemos? Yo voy a terminar con 2 cosas. Uno, le voy a decir lo que opino de lo que está haciendo el gobierno, y después voy a contestar 3 o 4 preguntas que andan dando vueltas, que seguro que si no las contesto me las van a preguntar ustedes y después abrimos la discusión. Para mí el gobierno está haciendo 3 cosas bien. La primera es, me parece que frente a un fallo firme de estas características, el gobierno correctamente ha dicho que está dispuesto a dialogar para tratar de encontrar una solución. En la medida que esa solución, voy a repetir como mantra, sea justa, legal, equitativa y contemple al 100% de los acreedores. Esto, dicho en buen romance, quiere decir lo siguiente: estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y resolver la cuestión en la medida que ahora sí resolvamos de ahora y para siempre el conjunto de los problemas asociados con el default de 2001. De poco nos serviría alcanzar una solución si solucionamos el problema del señor Singer, pero se nos abren los problemas de todos los demás. ¿Para qué? Lo segundo que está haciendo bien el gobierno es explicando en todas las partes que sea necesario, ciertamente en la Argentina, en el juzgado de Griesa, frente a Pola y donde sea, que la orden de Griesa, en los términos y sobre todo en los tiempos en que está planteada, es de cumplimiento imposible, porque eso nos obligaría a nosotros no solo a desobedecer leyes domésticas de la Argentina y obligaciones contractuales de la Argentina, sino también a terceros les obligaría a desobedecer órdenes de sus propios países, leyes de sus propios países y obligaciones contractuales, y además porque se corre el riesgo, y ahora vamos a hablar de la cláusula Rufo, de que si esto sale mal, explote toda nuestra deuda externa de un modo que sí sea genuinamente impagable. Por último, me parece que el gobierno está haciendo bien en recurrir a todos los foros internacionales para obtener solidaridad política, porque no es imposible que la solución el día de mañana no se encuentre en la mesa de área jurídica que nos ha atendido Griesa en las oficinas del señor Pollack, sino que tenga que encontrarse más adelante en otro lugar, como se encontró la solución en su momento mediante los tanques, y eso requiere solidaridad, con la ventaja en este caso que, como queda evidenciado por lo que les cité del escrito del gobierno de los Estados Unidos, como queda evidenciado por el hecho de que tenemos apoyos impensados, Ann Kruger, Martín Lustó, el principal comentarista del Financial Times, Roberto. Esta es una discusión
que no es la clásica discusión cuando se plantean estos términos que tiende a ser una discusión norte-sur. Esta es una discusión que atraviesa eso, más compleja, y eso es algo que merece ser utilizado, que merece ser explotado. A ver, les hablo de 3 cosas técnicas que andan dando vueltas y que nos ayudan a pensar qué puede pasar. El primer punto es este bendito tema de la cláusula Ruffo. La cláusula Ruffo es una cláusula que tienen los bonos que emitimos en los canjes y que, como un incentivo para lograr la mayor adhesión posible, se les dijo a los bonistas del canje: miren, acepten esta quita del 70%, compren el 30%, es decir, les vamos a pagar el 30%. Si algún día en los próximos 10 años llegamos a ofrecerle algo mejor a aquellos desgraciados que no aceptaron, les prometo que los voy a tratar a ustedes igual que a ellos. Porque ¿quién aceptaría una quita del 70% si tuviera la espada de Damocles? Que terminan aceptando el 99% y para sacarte el problema de encima, al 1% le pagas el 100%. ¿Cómo te vas a sentir como un idiota al día siguiente? Bueno, esa cláusula se incluyó, esa cláusula está vigente hasta el final de este año. Esa cláusula lo que quiere decir es que si la Argentina voluntariamente le ofreciera a los fondos buitres un pago mejor que el que le hizo a los bonistas que aceptaron el canje, deberíamos replicar esa mejora respecto a todos los bonistas del canje. Si se interpretara el día de mañana que el cumplimiento y el acatamiento de la orden de Griesa fuera un pago voluntario, ahora si quieren les digo lo que opino yo de eso, fuera un pago voluntario, eso significaría que la Argentina tendría que pagar unos 120.000 millones de dólares a todos los bonistas del canje. Cumplimiento imposible. ¿Es voluntario un pago que, bajo alguna de las distintas modalidades que están dando vuelta, pago en efectivo, en bonos, diferido, esto, lo otro, antes del 31 de diciembre se haga un pago voluntario? Bueno, yo creo que como abogado, que la interpretación jurídicamente razonable, la interpretación técnica correcta es que no es voluntario, que es un pago en el cual se acata una orden judicial, y ciertamente la Argentina lo ha resistido hasta que tuvo una decisión firme, y lo único que está haciendo es acatar la orden de un juez en cuyo juzgado estuvo y fue parte de ese litigio. Ahora, ¿yo estoy seguro de que eso va a ser así? No, yo creo que hay 2 motivos, uno jurídico y uno económico, por el cual el gobierno hace bien en resistir la pretensión de que se acate el fallo. Total, no hay, pero por supuesto que no va a haber ningún problema con la cláusula Ruffo. Yo creo que el gobierno hace bien en insistir en que esto se resuelva de una manera absolutamente segura, que es que se prolongue cualquier acuerdo hasta el año que viene, de modo que la cláusula esté vigente. ¿Y por qué? El motivo jurídico es que si el juez Griesa ya falló de una manera que el propio gobierno de Estados Unidos considera inédita y que nadie esperaba, no tenemos ninguna garantía que el día de mañana el propio juez Griesa o algún otro juez estadounidense decida que la interpretación razonable de la cláusula Ruffo es que haber pagado de esta manera era voluntario. Además, ninguno de nosotros es ingenuo. ¿Qué duda cabe que algunos de los bonistas del canje a esta altura ya no son, por supuesto, los bonistas del canje originales, que tuvieron la generosidad de aceptar el canje en el año 2005-2010, sino otros, inclusive probablemente, el propio Sica? Y otra razón que es económica. Aun si yo tengo razón y un pago en estas características fuera un pago forzoso, no voluntario, que no dispara la cláusula Ruffo, la realidad es que de lo que no hay ninguna duda es que juicio va a haber. Va a haber bonistas que entraron al canje que van a demandar el cumplimiento de la cláusula Ruffo. Y eso van a ser juicios. ¿Y cuánto van a durar esos juicios? Años van a durar. Y entonces, durante todos esos años, la suma de una contingencia, un riesgo de que el país el día de mañana tenga que pagar 120.000 millones de dólares, más la incertidumbre acerca del resultado, lo que seguro va a hacer es que va a encarecer el costo de financiamiento. De eso sí tendría razón Loser, si pasara eso, encarecer el costo de financiamiento del país y de las empresas argentinas durante todos los años que duren esos juicios. Y esos mismos expertos que hoy les están diciendo a ustedes y a mí, arreglen, porque si arreglan, la cláusula Ruffo no se va a disparar, pero además
va a bajar inmediatamente el riesgo país y va a bajar el costo de financiamiento, es pura ganancia. ¿Por qué son tan obcecados? Son los mismos que al día siguiente de que tuviéramos la primera demanda por la cláusula Rufo dirían, uy, qué incertidumbre. Ay, y no, yo tenía razón, pero esto nadie lo podía esperar. Y ahora pasó, porque son pronosticadores que siempre le erran. Bueno, entonces, lo que yo digo, ese es un riesgo que no se puede correr. Los otros días, no me acuerdo dónde lo leí, esto que decían, que este juego en el cual, si a uno le dicen, bueno, te doy $1 millón y vamos a hacer una rifa. 100 números en la rifa, vos tenés uno. Si no sale tu número, te doy $1 millón. Si sale tu número, te corto la cabeza. Nadie acepta. Porque el 1% del riesgo de $120.000 millones es un riesgo que no queremos correr y que es injusto que tengamos que correr. Entonces, cláusula Rufo, pienso eso. No modifican en nada que se puede embargar y no embargar. Al revés. La orden de Griesa, que como ya les dije da esa orden, no podés pagar, sí, se cuidó Griesa de embargar algo, de caracterizarla como un embargo, y la Cámara de Apelaciones cuando la confirmó diciendo expresamente que la confirmaba porque la orden no era un embargo, ni un embargo estrictamente, ni un embargo con otro nombre. Si el juez Griesa ahora, tomándose de esa orden, pretendiera, por ejemplo, embargar los fondos que la Argentina depositó en las cuentas del Banco Central, del Banco de Nueva York, que es el que la debe distribuir y que ahora están quietas ahí, no podría. Primero porque se excedería respecto a lo que sus tribunales superiores indicaron eran los límites de la orden. Segundo, no podría porque están fuera del territorio de Estados Unidos, están en la Argentina. Y tercero, tampoco puede porque ya no es plata de la Argentina. Uno embarga bienes del deudor, no bienes que ya no son del deudor. Y ciertamente la causa de Discovery tampoco, porque la causa de Discovery de lo único que se ocupó fue de autorizar que los litigantes pudieran averiguar dónde había fondos de bienes de la Argentina para ver si se podían ejecutar, pero las reglas de si se pueden ejecutar o no siguen siendo las mismas inalterables que yo les mencioné antes del año 76, o sea que no hay ningún riesgo de embargo. Eso lo considero categórico. Y por último, ¿qué pasa el miércoles 30 de julio? Va a haber un default. Va a haber un default. A ver, default es una palabra que se repite como loro, pero no se define. La gente dice default, 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 y nadie se toma mucho el trabajo de decir que es un default. Lo que yo tengo para decir es lo siguiente. Primero, default no es un concepto abstracto, ni siquiera es un concepto definido en una ley de los Estados Unidos. Default es un término preciso que está definido en un único lugar, relevante a estos efectos. El contrato de fideicomiso que firmó la República Argentina con el fiduciario Banco de Nueva York y que vincula también a los bonistas del canje. En ese contrato dice dos cosas al respecto. La primera es que hay un evento de default si la Argentina incumple un pago que debe realizar bajo los bonos y no corrige la omisión dentro de los 30 días. De ahí se agarran para decir, bueno, si los bonistas no cobraron el 30 de junio, ya están corriendo los 30 días, el 30 de julio, evento de default. Pero el contrato de fideicomiso no dice solamente eso. O sea, los expertos que leen, que opinan, deberían tomarse el trabajo de leer el contrato entero. El contrato dice también cómo cumple la Argentina su obligación de pago. Y lo que dice este contrato es que la Argentina cumple su obligación de pago cuando transfiere los fondos que deben recibir los bonistas a la cuenta del Banco de Nueva York. ¿Y cuál es la cuenta del Banco de Nueva York? La cuenta que tiene el Banco de Nueva York, el Banco Central, que es donde la Argentina le depositó el 28 de junio los fondos que debían recibir los bonistas. Es decir, bajo los términos estrictos del contrato, y así debe entenderse jurídicamente, la Argentina cumplió con su obligación. Y por lo tanto no existe lo que se llama bajo ese contrato un evento de default. Ahora bien, ¿eso resuelve todos nuestros problemas? No. No, ¿por qué? Porque los bonistas tienen derecho a cobrar y algunos no han cobrado. Y es esperable, como viene la cosa, si no se soluciona en los próximos 5 o 6 días, que ese día haya bonistas que no han cobrado. Los bonistas que no han cobrado, dice el contrato, tienen un derecho absoluto e incondicional a recibir el pago. ¿Y qué pasa si no reciben el pago entonces? ¿Hay un evento de default? No, no hay un evento de default. Lo que es un derecho de ellos, como cualquiera al que no le pagan lo que le deben, a reclamar
aquel que considera responsable del incumplimiento. ¿Y quién es responsable del incumplimiento? Hasta ahora los bonistas han dado una pista. Bueno, Grisa sería genial, ¿no? Los bonistas han dado una pista porque ya le han, algunos de ellos, reclamado al fiduciario, al Banco de Nueva York, que libere los fondos. El fiduciario no sabía porque siente que desobedecería la orden de Grisa y el fiduciario sí tiene sede en Nueva York. ¿Eso significa que no podían venir contra la Argentina? Bueno, a ver, lo que yo digo es, primero le reclamarían al Banco de Nueva York. ¿Y qué diría el Banco de Nueva York? Y el Banco de Nueva York probablemente diría, a mí no me miren porque yo no les mandé la plata porque estoy acatando una orden judicial de un juez de Nueva York. Y si la Argentina hubiera hecho lo mismo, yo les hubiera podido pagar. En ese momento no es impensable que o los bonistas o el Banco de Nueva York nos haga un juicio a nosotros, y nosotros le hagamos un juicio. ¿Pero qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un juicio. No vamos a tener a lo que se llama evento de default el 30. Y la distinción, contrario a lo que dice, yo escuchaba, como no estoy trabajando en el Banco Central, este es mi año sabático, hoy estaba mirando el programa de Mariana Fabiani. En el programa de Mariana Fabiani, está el hijo de Leuco. El hijo de Leuco. Es el hijo de Leuco, ¿no? Sí. Yo digo, ustedes se enojan, pero estoy seguro que ese programa lo ve un montón de gente. ¿Y qué decía el hijo de Leuco en ese programa? El hijo de Leuco decía... Lo que firmó el padre en la carta que mandó. El hijo de Leuco decía, ¿y qué importa cómo se llama? Si es un default o si es H, como dice Cristina. ¿Es todo lo mismo? Bueno, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Porque las consecuencias jurídicas o económicas de que esto termine siendo caracterizado como un default son severas. Si esto es caracterizado como un default, efectivamente, a partir del 30 de julio, empieza a correr el reloj para dos cosas, en la medida que el 25% de los bonistas la reclamen. La primera es la aceleración de todo lo que se les debe. Los bonos cuyo interés no cobraron el 30 de junio, son bonos que, bajo sus términos, vencen recién en el año 2033. Es decir, que el capital, no ya el interés, se paga hacia ese año. Si esto fuera un default, el 25%, con el voto favorable del 25% de los bonistas que tienen esos bonos, podrían venir a reclamar que todo el capital que le teníamos que pagar dentro de todo ese tiempo, se lo pagáramos ahora. Imposible. Y también, si esto fuera un evento de default, los otros bonistas, a los que sí les hemos pagado y a los cuales no le tenemos que realizar un pago de intereses sino hasta el 30 de septiembre, quizás tiempo suficiente para que esto se resuelva, podrían, ahora a partir del 30 de julio, reclamar que ellos también están en default porque tienen un riesgo severo de que ellos tampoco se les pague, con lo cual ellos también podrían pedir la aceleración con el voto del 25%. O sea que no da lo mismo, no da lo mismo. Y a mí, de las cosas que más me irritan de esta discusión es que haya analistas argentinos que le estén dando letra a los medios internacionales, al propio juzgado, para caracterizar tan fácilmente como un default lo que va a ocurrir el 30 de julio. Porque también existen las profecías autocumplidas. Yo le estoy dando lo que es mi apreciación técnica y que creo correcta. Pero si 99 expertos opinan lo contrario, no ayuda, ¿no es cierto?